Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Ya son las 5:10, entonces vamos a dar comienzo al trabajo del día de hoy. Bueno, yo soy Jacqueline Cartor, la directora de la Maestría en Atención Integral a la Primera Infancia y de la especialización en Desarrollo Infantil y Educación Inicial de la Universidad ICESI. Hoy tenemos como invitada a la profesora Vivian Unaz. Hola Vivi, mucho gusto de tenerte aquí. Muchas gracias, Jackie. Muchas gracias por la invitación. Sí, ha sido algo muy importante. Queremos hoy, pues desde la maestría y la especialización, escucharte en la investigación que hiciste para tu tesis de doctorado, que nos parece tan enriquecedora, sobre todo porque es en este contexto nuestro, y que nos va a permitir también a todos y a todas las que estamos interesados en trabajar en la educación inicial y con los niños de primera infancia, a hacer un trabajo cada vez más preciso y más profundo. Vivi es comunicadora social, magíster en sociología y doctoranda de estudios del ocio, la cultura y la comunicación. También es la jefa del departamento de la escuela de la Universidad ICES y toda nuestra facultad de educación. Vamos a hacer un trabajo hoy con Vivi. Ahora ella nos va a contar sobre su experiencia en la investigación y luego invitaré a las personas que están interesadas en conocer un poquito más de la maestría al cierre de la conferencia, unos 5 minutos más de una información que para quienes estén interesados, pues la vamos a ubicar allí al final. Experiencia de crianza en hogares caleños, tradición, juego y vida doméstica. Vivi, cuéntanos, y es todo tuyo el auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Jackie. Bueno, yo tengo que decir que esta fue una invitación, pero también fue una autoinvitación. Yo tenía mucha ilusión de conversar sobre este tema porque, bueno, ya como les contaré, es un asunto que yo abordé en mi trabajo de tesis doctoral y que en principio no imaginé que fuera a ser tan importante y que terminó asaltando como un asunto central. Pero además, y la razón por la que quería tanto conversar de esto, es porque yo tengo como base de formación en ciencias sociales, sociología. Y la sociología usualmente no es una ciencia social, por lo menos en el país, que se pregunte por la infancia y mucho menos como por los procesos de crianza, por las prácticas de crianza. Entonces, creo que de cierta forma digamos, esta oportunidad de poner en escena este tema y conversarlo. Yo creo que es una oportunidad de oro para mí porque creo que en el campo de la sociología difícilmente voy a poder tener como diálogos de esta naturaleza. Así que por supuesto que tenemos con Jackie pensado una presentación, pero también, por supuesto, una conversación. Y eso significa que si ustedes quieren interrumpir, aprovechamos que somos pocos y queremos interrumpir, preguntar, bueno, yo trataré de acoger las preguntas. Voy a proyectar aquí una presentación. Vivi, entonces ¿sí? La idea es, pues tú nos invitas a ser parte de tu conversación, entonces para las personas está como el chat y podemos ir poniendo preguntas y a partir de eso yo estaré aquí como atenta también a acompañarlas desde allí y hacer como parte también de esta conversación. Muchas gracias. Perfecto, ya a esta altura estamos entrenadas en tener conversaciones a través de este medio y en ver el chat mientras conversamos, así que espero que no sea ningún problema. Bueno, he titulado la presentación de hoy Experiencias de crianza en hogares caleños, tradición, juego y vida doméstica. Ya verán ustedes por qué esos tres elementos ahí mencionados, pero tengo que decir primero que esto, como les contaba, es el resultado de es un resultado que en principio era como marginal, luego se torna muy importante, de mi tesis doctoral que se titula Hogares y enseres, emergencia de experiencias de ocio en ámbitos domésticos.
Y era o es una investigación que se preguntó por cómo aparecen experiencias de ocio en hogares de clases medias en la ciudad de Cali. Entonces, en estos hogares de clases medias, ahora les cuento un poquito más cómo fue la muestra, pues la pregunta era cómo aparece el ocio. Y para preguntarnos por cómo aparece el ocio, pues la pregunta por la vida cotidiana, por cómo se vive en la casa y cómo se establecen relaciones en la casa era muy importante. Entonces, ese es el origen como de esta presentación. Muy brevemente les cuento sobre la investigación, algunos datos. La investigación es completamente cualitativa, tiene un enfoque fenomenológico, así que lo que interesaba era concentrarnos en la experiencia de estos hogares. El universo de la investigación son, como les dije, hogares de clases medias, caleños, en una definición de clase media que si les interesa podemos luego conversar. Y la muestra estuvo conformada por 26 hogares. Ahora les cuento algunos detalles de estos 26 hogares que creo que hacen que sea relevante o que son datos relevantes para lo que voy a explicar después. Con respecto a las técnicas, realizamos, porque tuve ahí un acompañamiento muy creativo de estudiantes de la universidad. Hicimos entrevistas en profundidad, 26 entrevistas en profundidad, hicimos 10 visitas etnográficas, hicimos 10 cartografías. Me detengo brevemente allí. Llamamos visitas etnográficas en algunos casos una visita, en otros casos fueron como 8 visitas que realizamos a los hogares y que son observaciones etnográficas, pero las llamamos visitas porque ese es como el tono que adquiere una observación etnográfica cuando se realiza en la casa. Uno va a hacer visita como cuando va a visitar una tía que se sienta en la sala y le da jugo, y esto ocurre de esta manera, no en la formalidad o en el mimetismo de la investigación etnográfica. Muy bien. Y también unas cartografías, unos mapas del espacio doméstico. Aquí yo tengo un mapita para que se hagan una idea de la cosa. Este era uno de los mapas, por ejemplo. En los mapas estaba identificar cuáles eran las zonas de niños, las zonas de adultos, las zonas de encuentro familiar, las que más se usaban en el día, en la noche, privadas, públicas. Y los datos que voy a presentar, o más bien las ideas que voy a presentar, son como resultado de la triangulación entre los resultados que se obtuvieron de las entrevistas, de las visitas etnográficas y también de las cartografías y del proceso de cartografía, porque no es solo el mapa como resultado, sino todo el proceso de elaboración, en algunos casos de participación de los niños y las niñas en la elaboración de los mapas, bueno, y lo que ha ocurrido. Algunas características de los hogares y estudiados, y les cuento que creo que pueden ser relevantes. En primer lugar, estos hogares son de muy diversa tipología familiar, es decir, que no son todos hogares nucleares, de papá, mamá, hijitos, hay hogares extensos, hay un hogar de 11 personas, pero también hay hogares unipersonales, monoparentales, en realidad, de una madre con su hijo, y hay un hogar de una pareja del mismo sexo, que tiene una particularidad muy interesante. Son una pareja de hombres, tienen una parejita de gemelos. Entonces no hay la misma tipología, y eso hizo complejo el análisis, ¿no? Porque son familias muy distintas, con tías, con abuelos, algunos papá y mamá solamente, unos de 2 hijos, 3 hijos, bueno, en fin. Luego, pues son hogares de clases medias, con una definición de clase media que si les interesa podemos profundizar más adelante. En todos los hogares hay niños y niñas. Dado que aquí nos interesa mucho primera infancia, pues yo me concentré en aquellos hogares en los que había niños y niñas que para el momento de la investigación eran niños y niñas menores de 6 años, 7 años, que son la mayoría de los hogares. Pero en todos hay un niño o una niña entre los 3 y los 8 años de edad, en todos los hogares. Esa fue una marca distintiva. La mayor parte de la muestra, de los 26 hogares, 24 son de sectores profesionales, y esto es muy importante, es decir, es gente que hizo estudios posteriores a su secundaria, o universitarios en su mayoría, algunos técnicos, pero casi todos son sectores profesionales de distintas áreas, de distintas disciplinas, de distintos trabajos y oficios, pero de toda la muestra estudiada, son 26 hogares, como les dije, en estos 26 hogares, en 23 de ellos hay madres,
y este es un dato importante, en todos los hogares, ahí va pasando el helicóptero que nos ha acompañado todos estos días en esta ciudad. De los 26 hogares, esto sí que es un dato muy relevante. Todos los niños y niñas viven con al menos un padre, o su padre o su madre. No era obligatorio, yo escogí la muestra pensando en que el niño o la niña podía vivir con la abuela, la tía, pero no, en todo resultó que vivía con su papá o su mamá. En 24 de los 26 hogares hay una madre. Solo en 2 hogares hay, en un caso, 2 padres y en el otro caso un padre soltero. Pero en todos los hogares hay una madre. Y entre estas mujeres, que son 24 mujeres, de estas 24 mujeres, 23 mujeres estaban vinculadas al mercado laboral durante la investigación, y la persona que no estaba vinculada al mercado laboral sí es trabajadora. Tienen, digamos, trabajadora somos todas hombres, pero sí es una empleada, lo que pasa es que estaba en un periodo de licencia. Entonces, todas las mujeres son mujeres empleadas o trabajadoras o que reciben una remuneración por el trabajo que realizan fuera de casa. Esto que también es un dato importante es que hay hogares en los que hay hijos únicos, hijas únicas, y otros en los que hay hogares compuestos. El dato, perdónenme, se los debo, ahora se los puedo dar. En su mayoría eran hijos únicos, hijas únicas, como corresponde a este grupo económico, ¿cierto? A la clase social a la que pertenece. Bueno, estos son algunos datos, pues, sobre los hogares. Y esto que me parece importante para aclararlo, y que es un resultado, pero también una matriz de análisis de la investigación, y aquí me voy a concentrar un poquito, es que yo tenía mucho interés en definir culturas hogareñas. Tengo que decir que en la definición de estas culturas hogareñas, las prácticas de crianza jugaron un papel muy importante. Cómo se cría un niño o una niña, cómo concibe ese niño, qué lugar ocupa en la familia, cómo son las relaciones de autoridad, cómo es el castigo, la corrección, ¿no? Cómo se concibe el proceso de feminización de una niña en una casa, de masculinización de un niño en una casa. Todos esos procesos forman parte de cómo es una cultura hogareña, ¿no? Y entonces también luego podemos profundizar, si quieren, en este concepto de culturas hogareñas, si les interesa, porque es muy interesante en sí mismo, me parece a mí, la idea, la noción de una cultura hogareña. Pero en este caso, en el caso de esta investigación, yo organicé las culturas hogareñas a partir de 2 grandes ejes. Ustedes ven aquí un plano cartesiano, pero yo voy a chicanear con uno más bonito que tengo y se los voy a mostrar en un segundo, porque tengo uno mucho más pinchado que me hizo diseñó una estudiante de la universidad, ICESI. Está aquí, y este es uno que es un recurso digital. Entonces, lo que vemos aquí, lo que encontramos aquí, es en un plano interactivo. Entonces, aquí tenemos el plano cartesiano, tenemos 2 ejes, un eje que es incierto o cierto, ya les cuento en qué consiste esto, y otro eje que va de individualista cohesivo. Y estos son todos los hogares de la muestra ubicados. Y uno puede ir a cada hogar, esto es lo que yo les digo que chicaneo, uno puede ir a cada hogar y encuentra cómo es ese hogar, una descripción de cómo es que viven, de cómo está conformado, en fin. Bueno, me voy a detener aquí, solo para explicar cada uno de los ejes, porque sobre esto volveré más adelante. El eje de incertidumbre y certidumbre, ¿qué es lo que está indicando? Lo que está indicando es que tanto en un hogar hay certidumbre sobre el futuro. Y esta palabra incertidumbre sí que está y la palabra incertidumbre sí que está en nuestra agenda en este momento, ¿cierto? Sí que decimos tiempos inciertos, estamos en la incertidumbre, hay que asumir la incertidumbre. Creo que la incertidumbre, además, probablemente en Google es de las palabras más mencionadas a partir de la pandemia. La investigación es previa a la pandemia, no lo mencioné, escribí la tesis durante la pandemia, o sea que el año pasado, o sea que los datos fueron recogidos anteriormente, pero ya la incertidumbre era un tema central, en particular para las clases medias. ¿De qué se compone esa incertidumbre? ¿Qué es lo que llamamos incertidumbre? Hay como muchos elementos. Cada uno de estos ejes, de estos 2 ejes, está compuesto de un montón de elementos, de pequeños elementos. Algunos de ellos, en el caso de la incertidumbre, son elementos, si se quiere, como objetivos, materiales. Por ejemplo, tener un trabajo estable.
Tener un trabajo estable, pues dota la vida de certidumbre. Yo sé con cuánto me puedo endeudar, cuánto dinero tengo, cuánto merco, dónde vivo. En cambio, tener trabajos inestables, como tenemos muchas de nosotras, pues llena nuestra vida de incertidumbre, ¿cierto? O estar en un mercado laboral que es como medio volátil, yo no sé, me contratan, no, dependo, hace mi vida más incierta. Pero también, y esto que es bien importante, también la incertidumbre tiene que ver, y quiero que sobre todo se queden con esta última idea, porque esta es como la más relevante en lo que respecta a prácticas de crianza, la incertidumbre tiene que ver fuertemente con qué tanto en un hogar está claro cómo es que hay que vivir la vida. ¿Qué tanto un hogar tiene esa claridad? Entonces, ¿qué tanto un hogar tiene claras las reglas, las normas, cómo es que hay que vivir la autoridad, qué es lo permitido, qué es lo prohibido, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que hacen los hombres, las mujeres? La literatura, ¿sí? En esa vía, pues te pregunto un poco desde acá, esta certidumbre y tener claro cómo hay que vivir la vida también permite pensar, pues desde lo que estoy entendiéndote, es como esos referentes que uno podría llamar en una familia. Sí, en particular, sí señora, en particular, esperen, yo vuelvo aquí a mi plano cartesiano, que no tan guau, al normalito, a este. Sí, en efecto, Jackie. En particular, un referente muy importante que es la herencia o el pasado como un lugar de sabiduría para vivir la vida. Me explico, exactamente, la tradición. Me explico, o sea, la mayor parte de los hogares con certidumbres son hogares en los que la tradición juega un papel muy importante. Tienen certidumbre, saben cómo vivir la vida, cómo educar, tienen reglas claras, porque en general lo que aspiran es a que el presente reproduzca el pasado. ¿Cómo hay que vivir la vida? Pues así, eso no se piensa mucho, es así. O, por ejemplo, hay un peso muy grande de la religión. Por ejemplo, un hogar muy cierto es un hogar donde dice, bueno, son las reglas religiosas, la norma religiosa la que va a regular cómo vivimos en esta casa, y entonces eso está claro, no tiene discusión. Tengo que decir que la literatura sociológica, pues, sugerirá que la mayor parte de los individuos hoy somos un poco inciertos, todas. Creo que aquí ninguno de estos hogares en realidad es del todo, no tiene certidumbres del todo, y ninguno de nosotros tampoco, menos en pandemia. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es que hay que educar un perro? Criar un perro, ¿qué es lo que hay que hacer para que el perro esté bien? Seguramente haremos, los que tenemos mascotas aquí, las que tenemos mascota, vamos a hacer un montón de teorías sobre el perro. No, es que hay que hacer esto, no se le puede pegar, usted le educa así, ¿cómo le enseño a hacer pipí? Usted hace esto, usted hace aquello, hemos leído, hemos revisado. Ese es un rasgo de certidumbre muy interesante. Es un rasgo de incertidumbre muy importante, y es que seguramente mi abuela tenía perros y educaba a esos perros y criaba a esos perros como ella vio criar los perros toda la vida, como se ha hecho siempre. Eso no era objeto ni de discusión, ni era objeto de conversación, ni de reflexión, ni de lectura, ni había que acudir a un saber experto porque el perro no lo logró educar. Nada de eso pasaba. ¿Qué es clave? Es clave que estos hogares, en la medida en que tienen mayores grados de escolarización, es decir, fueron a la universidad, tienen también mayores recursos, pueden acudir a recursos expertos, y además pues son mucho más inciertos. La incertidumbre les habita de una manera más potente. Entonces se piensan, someten a reflexión muchas cosas que probablemente hace 5 o 6 décadas no sometíamos a reflexión porque asumíamos que la manera en que debían resolverse era lo que dictaba la tradición. Entonces uno puede decir aquí, si vemos el plano cartesiano, pues que, por ejemplo, el hogar de paz es un hogar muy incierto. Seguramente el hogar de paz es un hogar en que es sometido a reflexión muchas cosas, no hay muchas cosas claras, no, es un hogar en el que se piensan cosas que en otros hogares no se piensan. Ahora vamos a ver ejemplos y vamos a poder adentrarnos un poco más en esto. Y luego está este eje de individualismo y cohesión. ¿Qué indica este eje? Este eje indica, como su nombre lo dice, perdón,
tanto un hogar es cohesivo, están integrados, hacen cosas juntas, tienen un proyecto familiar, son una, digamos, una familia unida, lo diríamos pues en el argot común. E individualismo, pues que tanto más bien se privilegian decisiones individuales, formas de vida individuales, gustos individuales y demás. Como les digo, cada uno de estos ejes pues está alimentado por una cantidad de factores variables, bueno, que no voy a entrar en detalle, excepto que luego quieran hacer. Voy a continuación a describir 3 rasgos que a mí me parecen importantes, ahora sí, sobre las prácticas de crianza con respecto a la incertidumbre y 3 rasgos sobre la cohesión e individualismo, incertidumbre y certidumbre. El primer rasgo ya lo mencionábamos, ¿no? Y es que en los hogares más inciertos del grupo estudiado, pues encontramos una mayor destradicionalización del trabajo de crianza. Es decir, la incertidumbre que habita estos hogares es causa, ¿no? Y a la vez es un efecto de la pérdida de densidad, la pérdida de peso que la tradición tiene como eje, ¿no?, que modela las prácticas de crianza. Mejor dicho, para decirlo de una manera muy sencilla, estos son hogares en los que los niños y las niñas no necesariamente, o estas familias más bien, estos padres, estas madres, no están educando a esos niños, esas niñas bajo las pautas de tradición o las pautas aprendidas por el pasado. Están reinventando, si se quiere, el trabajo de crianza. Y reinventar el trabajo de crianza, en esa palabra que está tan de moda de reinventar, pues es un trabajo muy difícil, ¿no? Eso es un trabajo muy difícil. Y entonces estas son seguramente hogares en los que se dedica mucho tiempo, mucha energía a pensar cómo es que se cría un niño o una niña, qué es lo que hay que hacer con un niño o con una niña en casa. Y uno podría pensar allí, yo me sitúo un poco como en la intervención educativa, y entender un poco este panorama le ayuda a uno a entender un tipo de familias que uno encuentra siempre necesitando una referencia, un texto, algo para poder hacer algo que otras familias lo hacen un poco como de sentido común, por ejemplo. Exactamente. Hay que dormir al niño. Pues un niño, dicen que hay que dormir de 8 a 10 horas, restemos 7. No, pero entonces el niño no tiene sueño, tenemos todos que acostarnos a las 7 más o menos para que él entienda que hay que acostarse a las 7, y uno dice, bueno, pero el niño es él, el adulto es otro. Pero ahí empieza una discusión larga de por qué sea a las 7, por qué no a las 7, qué sentido tiene. Es como en ese sentido que hablas de esa destradicionalización. Claro, Dice, ¿no? claro, un rasgo de la destradicionalización es que en la medida en que uno no confía en la tradición, pues ¿qué queda? El saber experto, ¿no? El saber experto, que es como aquel donde yo espero. Una pregunta clave que nosotros hicimos a los hogares de entrada fue que se acudirían al psicólogo o a la psicóloga. Y bueno, vamos a ver, me acuerdo de algunos datos con respecto a esa pregunta. De todos los hogares, de los 26, 24 acudirían a la psicóloga o al psicólogo para resolver un problema del niño o la niña. Pero lo más importante es que de esos 24, ya 16 habían acudido al psicólogo alguna vez. O sea, es un dato como que creo que es muy, muy diciente, ¿no? Vale. Bueno, tenemos en segundo lugar, y está muy directamente relacionado con esto, la idea del papel que el niño o la niña ocupa en la vida familiar. Y allí hay un asunto que es un rasgo general como de la incertidumbre en el trabajo de crianza. Beck y Beck, que son dos sociólogos, compañeros además de vida, tienen una expresión que me parece muy linda. Yo para decir, hoy por hoy los niños o las niñas son partos mentales. ¿Qué es un parto mental? Entonces, un parto mental son el resultado de una cantidad de reflexiones antes incluso de nacer. ¿Por qué vamos a tener un hijo? ¿Cómo lo vamos a criar? Lo pensamos, ¿no? No son el derivado natural para estos sectores profesionales, por supuesto, no son el derivado natural de la convivencia. Uno se casa, se junta, tiene hijos, se reproduce. No, hay que pensar por qué, para qué, cómo, por qué queremos tener un hijo, ¿no? Justificar. Y en parte eso está ligado a un hecho empírico, y es que pues, en los últimos 100 años los niños y las niñas han perdido valor práctico. Eso suena horrible, yo siempre que lo digo me da risa porque me parece que suena muy duro. Han perdido valor práctico, o sea, ¿cuál es la utilidad de un niño o una niña hoy?
pues esa utilidad práctica que hace 100 años, 80 años era más o menos clara, los niños y las niñas eran mano de obra, ¿no? Tenían un pan debajo del brazo, participaban del trabajo, cuidaban a los hermanitos, o sea, todas esas tareas pues se han ido, por lo menos entre las capas medias, por supuesto, y entre los sectores más privilegiados, pues se han ido erosionando. ¿Y para qué sirven los niños hoy? ¿Cuál es su lugar? Además, ¿no? Vivi, solo hacer la pregunta puede sonar durísimo. Ah, sí, claro. O sea, cuando tú dices cuál es el valor, uno dice, un momento, el valor ya está dado, es el valor, pero es un valor de otro orden. Pero me parece interesante esta acotación tuya de hace 80, 100 años, porque eso nos muestra las concepciones. Claro. En un momento dado se pensaba la niñez de una forma y ahora no la pensamos de otra. Por eso esa pregunta, si tú la haces fuera de este contexto, uno diría, uy, Dios mío, ¿qué es lo que están diciendo en ICESI? Que los niños tienen valor. Que no tienen valor, que no pesan, sí, que no son importantes. Eso es bien interesante porque la literatura revisada también dice una cosa que es muy chévere y que en los hogares aparecía, pero muy evidentemente, y es, en la medida en que los niños y las niñas han perdido peso pragmático, han ganado peso simbólico. Exacto. E incluso un peso estético. Luego les puedo, si quieren, en las preguntas podemos abordar un poco de esto, pero un hallazgo muy interesante, lo voy a decir así, miren, yo iba a buscar experiencias de ocio y me encuentro una cosa que es muy interesante, y es que hay ocio contemplativo en la vida doméstica muy, muy importante. Y cuando yo miro ese ocio contemplativo, ¿en qué se manifiesta? En mirar al niño o a la niña. O sea, el enorme placer, el disfrute, sobre todo los chiquitos, pues el enorme placer de ver, no, sentarnos a ver, ¿no? Y ese es un placer. O sea, y la manera en que los padres y las madres construyen como la retórica de ver al niño o a la niña pasa mucho como por esa idea de este niño o esta niña, de cierta forma tiene una función simbólica muy importante. Este niño o esta niña endulza la vida, ¿no? Estetiza la vida. Estetiza no porque la haga bonita, no, sino que estetiza porque la hace expresiva, la hace sensible. O sea, eso es una cosa muy importante que ocurre sobre todo en hogares inciertos en los que el niño o la niña generalmente no llega como el resultado natural en casi todos los hogares el niño o la niña fue objeto de reflexión, fue pensado, pensada, soñada, no fue como así llegó. Bueno, y luego tenemos en estos hogares inciertos lo que algunos autores reconocen como la severidad debilitada. Es decir, que la autoridad, la idea del padre, el arquetipo del padre, pues severo, recio, pues se ve debilitada, ¿no? Ha sido debilitada y se propenden en la mayor parte de estos hogares por formas de autoridad negociada, ¿no? Por formas de autoridad más negociada. En sociología decimos autoridad libidinal, autoridad dulce. ¿No? Una autoridad dulce, y hay una enorme preocupación en este sentido por la, voy a ponerlo entre comillas, por supuesto, por la animalidad infantil. Y ahí me voy a detener un poco, ¿no? En Norbert Elias, a quien le tenemos mucho aprecio, va a decir una cosa que es muy, muy interesante, es decir, las personas cada vez nos hacemos más refinadas en nuestro trato. Mary Douglas va a decir más delicadas en nuestro trato, ¿no? Mucho más en ciertas, digamos, en ciertos sectores sociales también, porque por supuesto pues hay unas condiciones de refinamiento dadas pues por los capitales y las cosas que tenemos que hacer y los trabajos que hacemos. Pero en general, si ustedes miran, hace 100 años, los tratos a los niños podían ser, y a las niñas podían ser mucho más fuertes, violentos, duros, ásperos, en la escuela, sin duda, por ejemplo, ¿no? Eso no significa que hoy no haya violencia contra los niños y las niñas, por supuesto que la hay, es terrible, pero lo cierto es que el trato se ha suavizado, y hay un suavizamiento en general de las costumbres y de las relaciones, ¿no? En la medida en que nos suavizamos, pues la animalidad del niño, la niña, y cuando digo animalidad quiero decir su no contenerse, su grito, su explosión emocional, ¿no? Su dificultad para contener emociones, por ejemplo, que esa idea de contenerlas, repito mucho porque es una de las preocupaciones de los padres, pues se resulta todavía más alarmante. Estos padres o estas madres pegan poco. Lo diríamos en psicología como volvernos humanos, civiles. Civilizados, diríamos en sociología también, sí. En el sentido del otro. Eso cuesta y se tranza un tiempo largo.
Exactamente, sí, esa es como un poco la idea, que es como, bueno, cuesta ver a ese otro. Entonces, la mayor parte de cuando nosotros preguntamos qué es lo que más le preocupa a usted de la crianza de los niños o las niñas, yo esperaba encontrar que lo que les preocupara es el futuro, las amenazas, no, las preocupaciones más grandes son la alimentación, que sean saludables y que aprendan a comer saludables, y luego comprender al niño. Eso me parece muy interesante porque esa no es una preocupación que mi madre tenía. Mi mamá no le interesaba comprender al niño o a la niña, criarla, que salga bien, que sea buena persona, comprenderla, o sea, no, o sea, el niño o la niña no es un objeto a comprender. En cambio, en estas familias, y vamos a ver miren, este es un testimonio, ahí ya empezamos con testimonios, por ejemplo, este es un testimonio de Gloria, un hogar nuclear, dice, uno es adulto, entonces cuesta mucho, ¿no? A mí por lo menos eso es lo que más me cuesta, entender que es un niño, que si se enoja y grita hay que enseñarle porque es un niño. A mi esposo le cuesta más que a mí eso. Él sí se enfada y ha tocado como explicarle, es un niño, no hace esto porque sea malo, sino porque es un niño que todavía está aprendiendo a controlarse. Y en muchos relatos así, quiero aprender, tengo que enseñar, tengo que ponerme en su lugar, no, ese esfuerzo. Pero mira lo interesante de ese testimonio, si lo devuelve Vivi, sí. Pues, me parece maravilloso cuando ella dice, a mi esposo le cuesta más que a mí eso. Él sí se enfada y ha tocado como explicarle. Entonces uno siente que estas son una de las discusiones en educación inicial que más tenemos cuando nos llega el papá y la mamá en una distancia frente a aquello que se debe hacer con el niño. Y esta postura es muy común, explicarle al otro, no necesariamente al papá, puede ser a la mamá, que tiene que entender algo que uno asumiría que por ser padres debería tener claro, que es un niño, y no es así, ¿sí? Porque a veces se espera un niño un poco adulto, en el sentido de que nazca portándose bien, ¿sí? Menos y animalito, no como afectando muchos de los procesos del adulto. Claro, y resulta que es todo lo contrario, nosotros tenemos que construirnos humanos, pero eso no es tan fácil. Me parece muy bella este testimonio. Sin duda, y además, no, ya quiero. Y sin duda aparece además como la división sexual del trabajo de crianza, que ese es otro tema muy importante. Yo tengo Exacto. Como las mujeres pues tienen además este trabajo de no solo educar al niño o a la niña privilegiadamente, sino también educar al padre en el caso de los hogares nucleares. Y mediar, a veces, mediar mucho. Exactamente. Bueno, y luego en este eje de cohesión e individualismo voy a mencionar también tres cosas básicas y creo que vamos cerrando porque creo que las otras preocupaciones seguramente no vamos a poder abordarlas. Bien, tres cosas importantes. Una es que yo, cuando yo me pregunto en la investigación cuáles son los hogares cohesivos, más cohesivos, y qué es lo que hace un hogar más cohesivo, no que rasgos me permiten ver la cohesión, sino por qué el hogar es más cohesivo. Que encuentro un referente común. Si ustedes se devuelven mentalmente al plano cartesiano, van a ver que todos esos hogares que están en ese eje, cercanos a ese eje de cohesión, tienen una característica común, y es que son hogares en que el niño o la niña ocupa un lugar central. Lo que puede indicar, digamos, lo que interpretamos sociológicamente, y ya aquí hay unas interpretaciones psicológicas que a mí no me alcanzan, y entonces hemos tenido unas discusiones muy interesantes porque nos complementamos allí. Lo que yo logro interpretar es que en general estos hogares se cohesionan en torno al niño, es decir, el poder, como lo diría Norbert Elias de nuevo, el poder del niño, la niña cohesionador sobre la casa es muy importante, ¿no? Y generalmente estos son hogares nucleares. Y a veces uno pensaría, perdón, Vivian, en la lógica que me permites, que es el centro y lo definen así. Exactamente. El centro de la casa. Es el centro de la casa. Y ser el centro, entonces, a veces cuesta un poco a ese centro, que es un tesoro, organizarlo, porque se espera que ese centro diga qué necesita. Y esa es una de las discusiones más interesantes también en esta vía, ¿cierto? Y es entender un poco por qué cuesta a veces ese trabajo, que es finalmente educativo también con las familias, ¿cierto? No es fácil. Claro. Porque y estamos además, alrededor de él. Y si le sumas ya aquí, si un hogar es muy cohesionado y muy cierto, entonces además este niño o esta niña es el centro y además es objeto de toda la reflexión, ¿no? ¿Cómo lo vamos a educar? ¿Qué vamos a hacer con él? O sea, el niño o la niña consume
si lo quiero decir así, una enorme energía hogareña, una enorme reflexividad hogareña. Es un proyecto, volvamos a ver, que es un proyecto, es un parto mental, es un proyecto mental también, es un proyecto intelectual, ¿no? Y buena parte del trabajo de cuidado que generalmente las feministas discriminamos como un trabajo también material, un trabajo físico, ¿no? Es también un trabajo intelectual, ¿no? Todo ese trabajo de pensar qué hago con la pataleta, cómo la regulo, qué hago con la sexualidad, eso es bien clave. Y allá hay un dato que conversábamos con Jackie en alguna oportunidad respecto a esta cohesión y el poder que los niños y las niñas tienen en la casa, y que en este caso tiene que ver con una cosa que a mí me parece muy metafórica, que es la puerta del cuarto de los padres. Maravilloso. En los hogares nucleares, en los que el niño o la niña es el centro, es decir, en estos hogares cohesivos, en los que hay una gran centralidad de los niños y las niñas, generalmente la puerta de los padres es una puerta completamente abierta. De hecho, muchos de estos hogares hacen colecho. O sea, no hay puertas cerradas para el niño o la niña en la casa. ¿Dónde hay puertas cerradas? En las familias extensas, en los hogares en los que hay padrastro o madrastra, hay puerta cerrada. Pero en los hogares nucleares en que el niño o la niña cohesiona la vida familiar, la puerta está permanentemente abierta, ¿no? Esa es una pequeña metáfora que explica mucho este segundo punto, que creo que aquí podemos ver, es cómo en estos hogares más cohesivos, el niño o la niña coloniza la casa entera. Y eso lo pudimos ver muy bien en las visitas etnográficas. O sea, había una diferencia muy grande entre estas casas a las que llegamos a hacer la observación y encontrábamos que había huellas del niño o la niña desde que se entra hasta que se va al último cuarto. O sea, ese niño, esa niña tiene juguetes en la sala. Por supuesto, eso también tiene que ver con dimensiones arquitectónicas y artefactuales que consideramos, pero el niño y la niña tiene juguetes en la sala, tiene su escritorio, tiene su mesa, tiene su zona de juegos, tiene en el cuarto de los padres, ahí está también su ropa. O sea, el niño y la niña está, digamos, es un gran colonizador, versus aquellos hogares más individualistas donde se propende por una cultura del dormitorio, que es un tema que los ingleses trabajan mucho, ¿no? Que es como en los hogares menos cohesivos, en los hogares más individualistas, hay toda la construcción de la cultura del dormitorio para el niño. Se aspira a que el niño o la niña se repliegue o que su desorden, por ejemplo, se repliegue sobre el cuarto, ¿no? Y esa es una evidencia física muy importante como las. Yo no podría pensar allí, perdóname antes de que pases a lo último, desde el lado un poco de la autonomía, hay siempre una discusión, porque para algunos padres estar siempre con el niño, ese cuerpo a cuerpo en la noche, después de que deja de ser bebé y en un continuo, como tú lo nombras, a partir de traer el colecho, es lo que para algunos padres y madres va a generar la autonomía y la seguridad. Versus la otro planteamiento, y es que entre más depende del cuerpo del padre y la madre para estar seguro, menos seguro es de un sí mismo. Entonces digo que esta discusión es muy interesante cuando uno lo traslada al trabajo de la intervención. Del trabajo de intervención, donde uno le dice al niño, tú solito puedes hacer esto, tú solito puedes hacer aquello, y resulta que tú solito duermes, tú solito te bañas. Muchos niños dicen sí, pero no lo logran hacer solitos y hay otra lógica en la casa. Entonces a veces esta discusión en los jardines con el trabajo de cómo ayudamos en estos procesos, qué es en una familia lo que gesta un proceso de estos. Esto me permite pensarlo de esa manera, muy interesante. Que además ya aquí hace referencia al colecho, por ejemplo, que está tan, pues que sobre todo, y esto es bien interesante porque miren que esta retórica, este discurso con el que se justifica el colecho, es un discurso, digamos, que apela a la tradición. O sea, apela a la idea de dormíamos juntos, pero se llega a la tradición no por la vía de la naturalización de la tradición. Es que así se ha hecho, así se tiene que hacer y punto, ¿no? Que es como la mamá de una, o mi mamá, por ejemplo, podía justificar la crianza. Yo la creo así porque así me crearon a mí, yo salí bien, punto. Ya, ese es un modo de justificar la crianza basada en la tradición. En cambio, en estos casos se llega al colecho, que es o por lo menos una práctica que se nombra como ancestral,
pero se llega vía una reflexividad, ¿no? Porque cómo los niños se construyen mejor, o sea, hay todo un discurso orientado a justificar y a dotar como de sentido la práctica, ¿no? Entre otras cosas porque la crianza, bueno, y esto es y con esto yo creo que vamos cerrando porque ahora les cuento lo que no alcancé a decir, a ver si lo podemos conversar, es también un discurso, esto de la práctica de crianza es también una larga conversación y diálogo con otras familias, ¿no? Eso también, o sea, estos proyectos reflexivos se comparten, se discuten, y creo que aparece la idea de que el niño o la niña es el gran regulador de la vida adulta, ¿no? En estos hogares cohesivos se va a los restaurantes para niños y niñas. O sea, yo marco siempre una diferencia entre seguramente las formas de crianza antecesoras, en las que más o menos los niños y las niñas debían adaptarse a los gustos, las decisiones de los adultos. O sea, no sé, voy a poner ejemplos personales porque no tengo datos de campo datos de campo recogidos, pero por ejemplo, no sé, mi mamá iba a hacer visita, a mí me llevaban y tocaba ir a hacer la visita y uno tenía que sentarse juiciosito y recibir todo y comer lo que le dieran. O iba al banco porque la mamá tenía que ir. En cambio, estamos ante hogares en los que en muchos casos son las agendas del niño o la niña las que nuclean la agenda familiar, ¿no? Y entonces se va a restaurantes desde la zona de niños, niñas, entonces, o sea, digamos, todas las prácticas. Entonces el niño o la niña actúa como un gran regulador de la vida adulta. No solamente, pues porque digamos, se privilegian los deseos del niño o la niña en lugar del niño o la niña, sino también porque este niño o esta niña consume una enorme energía. Y yo voy a leer un testimonio y con esto terminaría, porque creo que una cosa que probablemente haya que preguntarse es, o que más bien creo que hay pistas aquí para interpretar, es por qué los niños y las niñas hoy nos cansan tanto. O sea, porque no piensa, bueno, es que mi mamá, la abuela, la bisabuela tuvo 16, 15, 9, y porque hoy uno nos parece, ¿no? Pues probablemente porque piensen ustedes todo el trabajo intelectual, todo el trabajo físico, ¿no? Pues imagínate, uno en parto mental todos los días. Uno todos los días en parto mental. O sea, mental. traigo lo que traes de Beck y Beck. O sea, es algo interesante mirarlo así. Sí. Y Bueno, termino con este testimonio y les señalo una y cosita. retomamos preguntas Sí, que ya perfecto. tenemos. Vale. Bueno, a veces tenemos planes, entonces sí, lo dejamos donde mi mamá, muy animados, y nos venimos para la casa a arreglarnos para salir, y de pronto ya, pues, vemos la cama y no, mejor nos quedamos durmiendo. Nos ha pasado ya varias veces. Creo que todo el que tiene niños o niñas aquí, o está próximo a tenerlos, como algunos compañeros, sabrán de qué estamos hablando. Lo que no alcancé a abordar, y se los dejo planteado así, son como 5 preocupaciones centrales que atraviesan el trabajo de crianza en estos hogares. Esas 5 preocupaciones pasan por el juguete, por los juegos, por las pantallas. Bueno, son 5 preocupaciones centrales que podríamos algún día conversar o si les interesa. Pero creo que por lo pronto dejamos allí para atender preguntas. Claro que nos interesa. Pues de entrada hay una pregunta muy interesante y es cómo podemos leer la investigación completa. ¿Cuándo sale nuestro trabajo pues de la investigación para que no, falta un largo camino, falta un largo camino, tengo que sustentar, pero no tengo ningún problema en circular el material inédito con esa anotación, pues que está inédito y en borrador y bueno, ahí tengo, pero hay algunos artículos que se han publicado, pero sobre este tema no, este tema es un tema que no... Es un tema en deuda para nosotros en la maestría. Es un tema en deuda, sí. Sobre este tema todavía estamos ahí como afinando. Pero bueno, ya tuvimos el primer encuentro, puede que te invite al segundo, porque esos 5 temas que nombras allí me parecen muy importantes, Vivi, para poder Muchas gracias, Jackie. Comprendiendo este proceso. De pronto hay alguna otra pregunta, algo más. A mí me ha parecido muy importante y siento que cuando uno pues tiene desde la intervención una apuesta también por la comprensión de las situaciones de la vida infantil. Escuchar esto, Vivian, le permite uno entender a veces cómo uno se enfrasca en unas discusiones con las familias o en una sensación de que algunas familias es esto o lo otro porque no conoce un poco este contexto de atrás, que permitiría entender y trabajar en conjunto, porque mira que tú has nombrado varias veces que las familias se reúnen para hacer reflexiones. Y muchas de esas reflexiones a veces tienen como eje lo que en los centros de desarrollo o en los jardines se ha nominado frente al desarrollo de sus niños o niñas.
porque por lo regular este punto no lo alcanzaste a tocar, pero sé que lo educativo es un punto central allí en relación a la primera infancia, que es distinto a la escolarización ya de la otra parte, digamos, de la vida del niño. Sí, Entonces, y creo que sería muy importante, me parece a mí que la escuela pudiera, la escuela en general pudiera echarle un ojo al modo en que estas familias conciben la relación con la escuela y conciben la función de la escuela en estas edades. Me parece que eso es bien clave. interesante, así como atender también muchos de los malestares y los padecimientos. Si uno entiende, por ejemplo, el enorme agotamiento de estas familias, entiende por qué en ocasiones parecieran querer delegarle a la escuela un trabajo, ¿no? Que compense un poco su esfuerzo, digamos, ¿no? Como que la escuela se ocupe de cosas en un clima, Que digamos, de alguien tan más también se agotamiento. ocupe y ayude en la crianza. Eso, que sí, Bueno, que alguien ayude a pensar. aquí tenemos una pregunta de Fernando Moreno. Dice, ¿se analizó la propiedad privada de los niños y los bienes públicos dentro del hogar? Pues sé que lo analizaste, pero no lo presentaste, ¿cierto? Sí, Pero cuéntanos un poco eso. pues en las cartografías, en el proceso de cartografías y de visitas etnográficas, sí examinamos cuáles eran las zonas del hogar, no tanto objetos, aunque cuando los objetos aparecieron fueron muy relevantes. Ahora les cuento un caso, pero sí cuáles eran las zonas de la casa que eran más habitadas por los niños y por las niñas, por las mujeres y los varones, y luego examinar esas zonas, si son usadas de día, de noche, son zonas de trabajo, de descanso, ¿no? En general, una cosa que encontramos pues, que no es ninguna novedad, pero que puede ser interesante, es que los niños y las niñas pequeñas, en las edades que nos interesan, en este caso, colonizan toda la casa, o sea, andan por toda la casa. Y lo que empezamos a notar es que los niños y las niñas más grandes van replegándose en el dormitorio, ¿no? Y hay una cosa allí que es muy interesante, y es que los niños y las niñas más grandes, y los preadolescentes y las adolescentes, por ejemplo, prefieren la casa entera cuando no hay adultos, y el dormitorio cuando hay adultos, o sea, lo que nos deja entender que no quieren estar con los adultos, mientras que los niños y las niñas no, persiguen al padre y a la madre por toda la casa. Y luego sí preguntamos por aquellos objetos que se consideraban peligrosos, inaccesibles para los niños, prohibidos, lo que no deben ver, lo que no deben tocar, lo que no... y allí hay unas texturas muy bonitas en la diferencia entre algunos hogares. Hay hogares en los que, por ejemplo, la casa está construida para los niños, de tal manera que los niños y las niñas pueden hacer todo, porque está todo protegido, construido casi como un jardín infantil, los bordes están cuidados, ¿no? O sea, el niño y la niña está exento de cualquier peligro en ese hogar. Y los muebles se pueden rayar, o sea, hay hogares que son bien flexibles como en eso, y hay otros en los que en cambio hay claramente reglas, el sofá blanco, los niños no se aproximan, aquí no pueden hacer esto no lo logran, o sea, hay muchas texturas y en ese camino pues hay un montón de diferencias, ¿no? Muy, muy interesante esto porque, pues, digamos, nos va, pues que también gira alrededor del lugar central del niño, ¿no? Digamos que todo es del niño, como es lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, más o menos, y todo es mío. En la vida infantil, en estos lugares tiene ese peso. Vivi, muchas gracias, de verdad Bueno, quedo de pronto pensando una nueva invitación. Creo vale, que sería Jackie, muchas interesante. gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Fernando, por estar también aquí. A todos los que están aquí, Luis Collazos, está Daniela, Valeria, Chuleni, Isabel, Emanuel. Y pues ahora a quienes quieran quedarse unos minuticos para darles una información de la maestría y la especialización, pues aquí nos quedaremos. Muchas Bueno, les gracias. agradezco mucho por la escucha y Jackie, Fernando, muchísimas gracias. Hasta No, luego. gracias. Gracias.